CONALED Proyectos Integradores. Estrategia didáctica como alternativa para el cierre del ciclo escolar. Las ciencias exactas y experimentales en la enfermería. Manejo del paciente con COVID-19. Mi nombre es Ulises Adán Cortés Santiago. Soy docente de la Extensión Académica Río Hondo. Imparto la materia de anatomía. Introducción. En este proyecto aplicaremos los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos de las ciencias exactas, ciencias experimentales y el área profesional de enfermería, el cual nos ayudará para cuidarnos usando las medidas preventivas, ya sea en el aula o en el área de trabajo. Para esto explicaremos el proceso de cómo mover a un paciente con COVID-19, empezando desde las áreas de ciencias experimentales, ciencias exactas y finalmente el área profesional. Relación de compuestos orgánicos y el entorno. En este módulo vamos a hablar principalmente de las medidas de seguridad y preventivas que se llevan a cabo con pacientes de COVID. Esto basándonos en los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria del entorno laboral. Las enfermeras y los enfermeros, como los médicos, tienen que cuidarse de este virus ya que es altamente contagioso. Para ello utilizan ropas especiales, usan guantes, gogles, caretas, cubrebocas, inclusive batas desechables. La interpretación de fenómenos físicos de la materia comprende el tema de los sistemas vectoriales utilizando conceptos de trigonometría y amplificando su aplicación en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 70 kilogramos con un ángulo de 45 grados que se forma en sus sábanas, queremos determinar las fuerzas. ¿Cómo determinamos una fuerza con respecto a X o con respecto a Y? Con respecto a X sacamos el coseno. Sería fuerza 1 es igual por el coseno de 45 grados menos la fuerza 2 por el coseno de 45 grados. Con respecto a Y tenemos que sacar el seno. Entonces sería fuerza 1 por el seno de 45 grados menos la fuerza 2 por el seno de 45 grados. Módulos representativos, simbólicas y angular del entorno. Representa de manera gráfica y algebraica las situaciones de la vida cotidiana mediante el uso de razones de funciones trigonométricas. Determina identidades y ecuaciones trigonométricas calculando los valores y sus variables para la interpretación de situaciones. Como sabemos, si nuestro paciente está en su cama, él para levantarlo forma un ángulo de 45 grados y él pesa 70. Aquí podemos observar en la imagen el ángulo de la forma trigonométrica y se puede calcular los valores o sus variables. En el módulo análisis derivativo de funciones, aquí vamos a determinar los máximos y mínimos. Es decir, de acuerdo a los datos obtenidos, vamos a presentar resultados por métodos numéricos o por derivación, para establecer la función a derivar, en el caso de utilizar una forma o resolver un problema. En este caso estamos utilizando la fuerza sobre grados. Identificación de la estructura y función del cuerpo humano. Identifica las estructuras anatómicas del cuerpo humano y demuestra un completo entendimiento del tema, enfocándose principalmente en los huesos y músculos que participan para mover y cargar a un paciente con COVID-19. Es importante saber cómo cargar y mover a un paciente para evitar que él se lastime al paciente o al personal de enfermería que efectúa el movimiento. Para esto tenemos que saber algunos músculos en general. Por ejemplo, aquí vemos los bíceps, los tríceps y también vemos los bastos internos, externos, crural. Vemos un poco del deltoides, redondo menor y en fin. También otros músculos que participan son los glúteos mayores, glúteos menores. Tenemos los oblicuos mayores, músculo deltoides como habíamos mencionado, músculo trapecio, músculo esplenio, acromión. Tenemos igual el músculo deltoides, músculo serrato, músculo recto, músculos oblicuos, músculo piramidal, músculo transverso, al igual que los pectorales mayores y menores
y los músculos que se encuentran en la clavícula, en el trapecio y el músculo escaleno. Los huesos en general tenemos la tibia, el peroné, el fémur, la rótula, tenemos el radio, el cúbito, el húmero, inclusive la clavícula y el omóplato, la escápula. También tenemos la cabeza femoral, tenemos la pelvis, tenemos en la columna las columnas cervicales, torácicas, lumbares, el sacro y finalmente el coxis. Y sin olvidar también nuestras costillas. Ahora bien, en este proceso del video que vamos a ver, es un procedimiento de pronación. Como verán ustedes en este video, aquí se voltea al paciente a 180 grados, es decir, se pone boca abajo. Para evitar que se produzcan las úlceras de presión, se le ponen esas almohadas para que el paciente, la presión no haga úlceras de presión y no se lastime el paciente. ¿Cómo se va a hacer el procedimiento? Se le van a aplicar 2 sábanas. Aquí vemos a los otros enfermeros que están cuidando que la ventilación mecánica no se desconecte, asegurando también lo que son los catéteres. Vemos que se aplican las sábanas, estas sábanas se enrollan por abajo y finalmente aquí vemos otra sábana que es la que va a estar hasta abajo, que es la que va a cubrir la cama. La van a extender, van a cubrir completamente al paciente hasta la cabeza y estas sábanas las van a enrollar. Una vez que se enrolle esta sábana, van a mover, se van a flexionar y van a mover al paciente hacia abajo, boca abajo. Aquí vemos el proceso, que ya están enrollando sábanas. Quitaron la sábana de abajo y la están enrollando conjunto a las otras sábanas. Y hacen el giro de 180 grados para que el paciente quede boca abajo. Aquí va. Mientras otro verifica que la ventilación no se desconecte. Y listo. Aquí vemos que el paciente ya está boca abajo. Usualmente los pacientes con COVID-19 son personas con obesidad o sobrepeso o adultos mayores. Por eso es importante el trabajo colaborativo del personal de la salud. Y nuevamente aquí acomodan las sábanas, quitan, retiran otras. Y finalmente la conclusión, el resultado, perdón. Al realizar el video explicamos cómo es importante cada módulo en el área de enfermería. Entonces podemos decir que las ciencias experimentales y las ciencias exactas van de la mano con la enfermería. Conclusión, finalmente, la importancia de las ciencias experimentales y las exactas en el área de salud son necesarias, ya que las bases para ejercer la profesión de enfermería no solo en el cuidado y el cuidado de los pacientes, sino desde la preparación, administración de medicamentos como procedimientos donde se requiere la precisión. Esta es la bibliografía, como podremos ver, algunas de los temas generales, como por ejemplo huesos y músculos, lo tomamos del capítulo del tórtora 6, 7, 8, 10 y 11. Y muchas gracias.